Adolf Hitler, Hermann Göring, Heinrich Himmler. 3 de los más altos dignatarios nazis. 3 de los principales responsables de la solución final. El genocidio de 6 millones de judíos en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Pero esos hombres, como numerosos responsables nazis, comparten otro secreto. Un rostro menos conocido y especialmente desconcertante. Su fascinación por el reino animal. Hasta el punto de convertirlo en un instrumento al servicio del nazismo. En el imaginario nazi, el amor a los animales era algo muy real. Himmler decía, debemos tratar a los animales mejor que a los judíos. ¿Por qué esos criminales que masacraron a millones de seres humanos mostraban tal interés por los animales? ¿Qué tipo de experiencias puso en práctica el Reich para transformarlos en instrumentos de terror al servicio del régimen, a veces pagando el precio de las manipulaciones genéticas? ¿En qué medida esa obsesión malsana por el reino animal era uno de los componentes de la ideología racial de Hitler? Hasta el punto de justificar la Shoah. Los nazis se consideraban, sin lugar a dudas, depredadores. Criaban razas de perros y de caballos y aplicaron los mismos métodos a la humanidad. Hicieron una selección de seres humanos. Descubriremos cómo los nazis intentaron controlar y purificar el reino animal, llegando incluso a devolver la vida a una especie totalmente desaparecida. El uro, uno de los animales más agresivos que ha conocido la historia. El animal ideal que no presentaba ningún tipo de corrupción y que representaba el poder integral era el uro. Entre fascinación y manipulación del reino animal, esta es una de las historias menos conocidas del Tercer Reich. Animales al servicio de lo impensable. Criaturas reales al servicio de Adolf Hitler. Los nazis y los animales. Marzo de 1933. Hitler lleva en el poder apenas 2 meses. Y los nazis manifiestan ya un extraño interés por los animales. Marzo de 1933. Se inaugura el campo de concentración de Dachau. Y al mismo tiempo llega la discusión de las primeras leyes sobre la protección de los animales. En 1933, el bienestar animal no era una gran prioridad en el mundo. En Francia e Inglaterra, el maltrato infligido en público estaba castigado, pero los animales en general estaban poco considerados. En Alemania, Hitler aprobaba la primera ley para prohibir cualquier tipo de crueldad con los animales. Solamente 80 días después de su nombramiento y ya como canciller, el Führer se convertiría en campeón de la causa animal. En contra de lo esperado, las leyes nazis de 1933 eran las más avanzadas del mundo en materia de protección animal para la época. La ley del 21 de abril de 1933 está tan avanzada para su época que la mayoría de los artículos seguirán en vigor hasta la década de 1970. A partir de ese momento, en Alemania, los animales tienen derechos. El animal tiene derecho a ser bien tratado, y eso supuso un punto de inflexión en las leyes de protección de los animales. En los Estados Unidos hay una sociedad que en 1934 concede una medalla a Hitler con motivo precisamente de las leyes que fueron aprobadas en 1933. Hemos conseguido los textos de las leyes aprobadas por Hitler. Estipulan que está prohibido hacer sufrir inútilmente a un animal. Pero el texto va mucho más lejos. Especifica de manera extremadamente detallada todas las prácticas que pasan a estar perseguidas.
Artículo 11. Queda prohibido cebar por la fuerza a las aves. Artículo 9. Queda prohibido practicar operaciones sin anestesia. Artículo 5. Queda prohibido abandonar a un animal de compañía. Y más sorprendente si cabe, es que en una Alemania que se moderniza a gran velocidad, la vivisección está prohibida, incluso para investigación médica. Goering, el número 2 del régimen, se erige en héroe de los ratones y conejos de laboratorio. Y el castigo para los infractores es de una espeluznante ironía. Goering dijo en un discurso: enviaré a un campo de concentración a cualquiera que atormente a animales en un laboratorio. 10 años después, los prisioneros de esos campos se convertirán en cobayas vivas. El paralelismo es aterrador, pero está lejos de ser sorprendente. Es tentador hacer una lectura simplista y catalogar a los nazis como primer gran grupo defensor de la naturaleza. Pero yo no creo que podamos aislar esas medidas, porque forman parte de una concepción más amplia del mundo, que también tenía aspectos terriblemente brutales y crueles. ¿Qué oculta esta extraña obsesión por el reino animal? ¿Cómo, contra todo pronóstico, ese interés por los animales acompañará e incluso inspirará a las peores barbaries del régimen? Animales y dirigentes nazis parecen tener historias bien diferentes, pero sus destinos, sin embargo, estarán íntimamente ligados. Para comprenderlo, debemos penetrar en la vida privada de los nazis, y en primer lugar en la del más importante de ellos, Adolf Hitler. El Führer siempre tuvo una relación muy particular con sus perros. Hitler se fotografiaba constantemente con perros. Cultivaba la imagen de que era un gran entrenador de perros y que tenía un vínculo casi místico con ellos. El animal más célebre del Tercer Reich fue Blondie, la perra del Führer. Estas son unas imágenes grabadas en la intimidad de Hitler por Eva Braun, quien posteriormente se convertiría en su esposa. Nos encontramos en la residencia de verano del canciller del Reich en Berchtesgaden, en Baviera. El supuesto amor de Hitler por sus perros ha dado mucho que hablar. Numerosos historiadores ven en ello una manifestación de la personalidad solitaria y asocial del dictador. Es un personaje que no tenía amigos verdaderamente íntimos. Jamás los tuvo. Por lo tanto, se encerraba en su soledad y exigía, sin embargo, una presencia, la presencia del perro. El perro es más fiel que el hombre. El hombre es traidor por naturaleza. El perro no traicionará jamás. Abril de 1945. Hitler se ha encerrado en el búnker en el que posteriormente se suicidará. En sus últimos días, el Führer está desbordado por la paranoia. Solo confía en Blondie y en uno de sus cachorros, Wolfie. Dicen que arriesgaba su vida todos los días saliendo del búnker para pasear a su perro. No le dio pena asesinar a 6 millones de judíos, pero le daba pena que su querido pastor alemán se encontrase en esa situación. Adolf Hitler haría exterminar fríamente a millones de personas, pero al mismo tiempo derramaría lágrimas por su perro enterrado con él en su búnker. Sin embargo, la relación del dictador con sus pastores alemanes no era idílica, como relataría posteriormente su secretaria particular. Su verdadera actitud en relación con los animales y fundamentalmente con el perro es discutible, porque ciertos testigos dicen haber visto a Hitler empujar a su perro, darle patadas, y evidentemente no hay ninguna representación. ¿Fingían los nazis amar la naturaleza y a los animales? ¿Por qué entonces ir tan lejos en la protección de estos? La primera razón es sorprendente, era propaganda.
Los nazis vieron rápidamente el interés en hacerse amigos de los animales. La forma en que se trata a un animal refleja el carácter de una persona. Una herramienta de propaganda muy importante para hacer que los líderes nazis pareciesen humanos dignos de confianza. Había un lema propagandístico que decía: el Führer es el mayor protector de los animales del mundo. ¿Quién podría imaginar, en efecto, que el hombre que alimentaba a un cervatillo en esta postal de 1933 se convertiría un día en uno de los mayores criminales de la historia? Pero los nazis irán mucho más lejos. Instrumentalizarán a los animales para servir a su ideología siniestra. Y en primer lugar, a su ultranacionalismo. Hay una especie de eslogan que dice: los alemanes, naturalmente, son quienes aman a los animales, son los amantes de los animales. Llegaron a idealizar el campo, las granjas, el bosque, como lugares donde los verdaderos alemanes, los arios, los nórdicos, podían vivir en comunión con la tierra, la naturaleza y los animales. Tras esta fantasía de una naturaleza idealizada, se oculta un reverso mucho más sombrío. Para los nazis, el verdadero alemán, el ario, debe amar a los animales. Por el contrario, el judío es visto como aquel que los masacra, y se señala al sacrificio kosher, un sacrificio ritual durante el cual se vacía al animal de su sangre. Esta tradición judía, considerada una crueldad innombrable por los nazis, se prohíbe según la misma ley del 21 de abril de 1933. La ley dice que la matanza kosher es ilegal. Punto. Es una de las numerosas leyes menores que poco a poco excluyeron a los judíos de la sociedad civil. Uno de los primeros pasos en el largo viaje que terminará finalmente en Auschwitz. La misma ley que protege a los animales de todas las maldades lleva la marca del nazismo: el antisemitismo. Es para proteger a los animales, o más bien para manipularlos. En el Zoo de Berlín comprenderemos mejor la verdadera relación de los nazis con los animales. Este zoo no es como los demás, y sufrirá una enorme transformación con la llegada de Hitler al poder. Aquí, los animales típicamente alemanes ocuparán el lugar de honor para afirmar la supremacía de la comunidad germánica. El papel del zoo es más importante si cabe, porque en esa época tiene un lugar esencial en Alemania. Era el zoo que tenía la representación más diversa del reino animal en todo el mundo, y los berlineses estaban muy orgullosos. Yo creo que podríamos decir incluso que el Zoo de Berlín era un lugar de encuentro predilecto para la alta sociedad. El zoo es un lugar imprescindible de ocio para la alta sociedad de los años 30, y rápidamente se convierte en teatro privilegiado de las grandes celebraciones del régimen. Desde el 1 de mayo de 1933, el personal del zoo participa activamente en los desfiles de propaganda nazi, vestido de uniforme. Podemos decir que el zoo se adaptó al nuevo régimen rápidamente. El parque zoológico se enfrenta hoy a su pasado nazi exponiéndolo claramente. En aquella época el director del zoo tuvo una gran parte de responsabilidad. Se llamaba Lutz Heck. Era un zoólogo ambicioso que vio con buenos ojos la llegada de los nazis al poder. En 1937 se afiliaría al partido. Y después sería miembro de las SS, la guardia más cercana a Hitler. Con sus distinciones, los nazis recompensan sus buenos y leales servicios. Y son varios. Por iniciativa propia, Lutz Heck dotó al interior del Zoo de Berlín de un lugar privilegiado consagrado exclusivamente a las especies alemanas. Lutz Heck hizo realidad su sueño de crear un lugar en el que solo se exhibiesen los denominados animales alemanes. El problema de este zoo alemán es que siempre fue, desde el principio, un instrumento de propaganda.
El zoo se convierte en pocos años en un valioso instrumento de propaganda de la ideología nazi. Muestra a los centenares de miles de niños alemanes en qué se distingue la raza germánica. Es superior. El hecho de que un animal fuese alemán o no era más importante que la especie a la que pertenecía. Reflejaba que los nazis amaban a los animales, pero solo a los suyos. Lutz Heck llega incluso más allá, a convertir a los animales alemanes en representantes del nazismo. Testimonios de la época relatan que las jaulas del denominado zoo alemán estaban marcadas con la esvástica, y marcando únicamente los animales nativos de tu país, haces una declaración. Los conviertes en animales patrióticos. Para los nazis, no todos los animales tienen la misma categoría ni el mismo papel. El pastor alemán, en particular, es el primero de los patriotas. ¿Cómo honrarán los amigos de Hitler a estos perros hasta llegar al punto de dedicarles grandes fiestas? ¿Cómo elaborarán estrategias para excitar su agresividad y convertirlos en un instrumento de terror absoluto en los campos? El pastor alemán apareció mucho antes de Hitler, pero ya desde su creación estaba destinado a convertirse en el perro ario definitivo. El pastor alemán no es tan viejo como creemos. Es una raza que tiene aproximadamente 100 años. La creó artificialmente en 1899 un criador llamado Max von Stephanitz. A finales del siglo XIX, Max von Stephanitz mejora las razas de perro pastor para crear el perro perfecto. Fuerte, inteligente, resistente y sobre todo obediente. Ferviente nacionalista, el criador toma como modelo las que él cree las virtudes del pueblo alemán. Max von Stephanitz quería criar un buen perro alemán con todas las cualidades consideradas típicamente alemanas. Y antes de nada, la agresividad. Si no soy agresivo, no soy alemán. Debía tener también la fidelidad al ser humano y cierta apariencia física. El pastor alemán debía parecerse a los perros de los antiguos germanos. Los nazis retomaron su herencia y comenzaron a honrar al pastor alemán. Cada año, en el Nuevo Reich, se consagraba un día entero a los perros. Los nazis tenían un día del perro, con el que pretendían reconocer y celebrar su importancia en la cultura germánica. Ese día se celebraban desfiles con perros y, evidentemente, los pastores alemanes encabezaban el desfile. Esos perros eran, o más bien debían ser, la mejor raza de perros. Vivos y obedientes, los pastores alemanes se convierten rápidamente en el perro de guerra por excelencia para la Wehrmacht. En 1938, para preparar la guerra, construyen el primer gran centro de adiestramiento canino de Europa en Kummersdorf, al sur de Berlín. El ejército alemán adiestra allí a 200.000 perros militares. Durante el conflicto secundarán con eficacia a los soldados, en misiones de patrulla o de socorro de heridos. Les llevarán también víveres, mensajes e incluso palomas mensajeras. Los nazis adiestran también a sus perros para que se conviertan en instrumentos de terror, muy lejos del frente, en los campos de concentración. Himmler había sido criador de gallinas. Quería adiestrar a los perros para controlar a los prisioneros, exactamente como se vigila al ganado. Para los internos, los perros representaban el terror máximo. Les mordían. Su presencia es un recuerdo habitual de los supervivientes. En Ravensbrück, un campo de mujeres,
algunas guardianas adiestraban a sus perros para que mordiesen solo los genitales de los prisioneros. Una superviviente lo recuerda. Nos obligaban a permanecer de pie durante horas al frío. Y si alguna se caía, soltaban a sus perros. Muchas no sobrevivieron a las mordeduras. Kurt Franz, que era el comandante del campo de concentración de Treblinka, a veces ordenaba a sus perros que atacasen a los prisioneros diciendo: «Hombre, muerde al perro». En otras palabras, los perros, desde su punto de vista, eran humanos y los prisioneros no. En la perrera de Buchenwald, las SS se dedicaban incluso a hacer experimentos para aterrorizar más a los prisioneros. Intentaron crear una nueva raza de perros, especialmente para los campos. Una mezcla de Doberman y pastor. Tenía que ser más agresivo incluso que el pastor alemán. Las SS tenían otro secreto terrible. Para conseguir que sus perros fuesen más agresivos todavía, les hacían pasar hambre por orden de Berlín. Hemos encontrado este comunicado interno de los archivos nacionales alemanes. Es de la Kripo, la policía criminal del Reich. El tema: la alimentación de los perros de servicio. Se indica que las raciones cotidianas deben limitarse imperativamente a 150 gramos de pienso seco, el equivalente a una cucharada de sopa al día. Era muy poco. Los perros necesitaban mucho más, y por eso se lanzaban sobre los detenidos. Pero no era culpa de los perros. Su agresividad se debía al hambre. Para lo mejor y para lo peor, el perro se encuentra en el corazón del Tercer Reich. Pero aunque apreciado, para los nazis no es más que un animal doméstico que el hombre utiliza. Pero el mundo salvaje en toda su ferocidad es lo que fascina a Hitler. Descubriremos que observando el comportamiento de estos depredadores, el Führer forjará el modelo de su sociedad ideal. Hitler encontrará la justificación más infame en su ideología racial, hasta hacer de la Shoah un fenómeno, según ellos, perfectamente natural. La idea de una distinción fundamental entre humanos y animales, todos los principios que habían sido desarrollados en Europa desde el siglo de las luces, los nazis simplemente los rechazaron de plano. Hay un texto de la revista de las SS, Das Schwarze Korps, que dice: los judíos no son ni animales, son infrahumanos. Y los animales son superiores a ellos. Y eso hace que evidentemente podamos destruirlos. En 1925, Hitler publica Mein Kampf, Mi lucha, el libro que se convertirá en su manifiesto. Ahí compara al Reich que quiere construir con una nación de depredadores crueles. Hitler dice que quiere formar al alemán. ¿Y qué dice? Dice que debe convertirse en un animal salvaje. Es decir, instinto, brutalidad. Pero llega incluso a decir que la crueldad del animal salvaje debe encontrarse en el joven alemán que él quiere formar. Para dar forma a su alemán nuevo, Hitler no se inspira en un animal salvaje cualquiera. Fija su mirada en el antepasado del perro, el lobo. Para los nazis, el lobo era un animal tótem. Lo asociaban a una especie de ferocidad primitiva, pero también a un sentido innato de la lealtad a la manada, las cualidades que querían promover en los humanos. La figura del lobo obsesiona desde hace tiempo a Hitler. Según los testimonios de quienes le frecuentaban, el Führer se comparaba sin cesar a un lobo, tanto en su vida privada como pública. De modo que Hitler, además de llamar a su propio perro lobo, también le gustaba que le llamasen a él lobo.
Era una especie de apodo para los íntimos. En cuanto a su cuartel secreto al este de Prusia, se llamaba Wolfschanze, la guarida del lobo. Entre sus conquistas y sus generales, el Führer se autoproclama macho alfa. Su manada será toda Alemania. Pero Hitler va incluso más lejos. Según él, la sociedad humana debe obedecer las mismas leyes que la naturaleza, la ley del más fuerte. Creían sin la menor duda que todas las especies, animales y humanos, vivían en una lucha constante en la cual sobrevivían los más fuertes y los más débiles desaparecían. Hitler dijo una vez, refiriéndose a los nazis y a los judíos, si el gato se come al ratón, ¿de quién es la culpa? ¿Del gato o del ratón? Quería decir con eso que para un pueblo era natural aspirar a la dominación. Para convencer mejor al pueblo alemán de su doctrina racista, la propaganda toma como referencia a un científico reconocido que estudió en profundidad la naturaleza, Charles Darwin y sus teorías sobre la evolución y la selección natural. Pero los nazis cometen un error colosal. Darwin decía que el animal que mejor se adaptase a los retos del entorno sería el que sobreviviría. Pero no debemos confundir la selección natural con la ley del más fuerte. Los nazis interpretaron erróneamente las teorías de Charles Darwin. Contra toda lógica científica, los nazis recuperan abusivamente las teorías de Darwin para aplicarlas al ser humano. Hitler declara la raza aria superior a todas las demás. La dominación del mundo se convierte entonces en algo perfectamente lógico a sus ojos. El exterminio de los más débiles, entonces, también se justifica según las leyes naturales. Consideraban que el papel de los depredadores era purificar el mundo animal y asumían el mismo papel con los seres humanos y la naturaleza en general. Los nazis se aplicarán para difundir esas ideas. Y desde muy temprana edad, en clase de biología, los niños alemanes aprenden que hombres y animales obedecen a las mismas leyes. Este es un libro de texto de biología de la Alemania nazi en los años 30. Trata sobre humanos, pero empieza por los animales. El argumento es que no hay diferencia entre hombres y animales. La forma en que se reproducen los conejos es la misma en la que nos reproducimos nosotros. Y si quieres conseguir un superconejo, como criador debes conocer ciertas reglas. Y después pasa a los seres humanos. ¿Qué físico debemos tener y cuál no? Si humanos y animales funcionan de la misma forma, los nazis pueden así legitimar el recurso a los métodos de cría para el ser humano. Para desarrollar una sociedad aria más pura, los nazis se inspiran abiertamente en los métodos de los criadores que seleccionan desde hace siglos los mejores caballos o los mejores corderos. ¿Qué hace un criador? Selecciona lo superior, lo supuestamente superior, y excluye a lo supuestamente inferior. Esta es la ideología nazi, que se basa en la biología. Se basa en la selección y en la exclusión. Selección, exclusión. Los nazis harán lo mismo con los seres humanos. El 14 de julio de 1933 comienza la esterilización de los discapacitados. Comienza también la selección del superhombre ario. Con el control de la población, buscan crear el mayor número de niños posible e intentan animar a la población alemana a tener niños sanos, fuertes, que estén en buena forma, sean atléticos y estén preparados para ser soldados, en el caso de los chicos, y para tener más hijos, en el caso de las chicas. Para quienes se salen del marco de la raza aria, la única salida posible es la eliminación. Esa misma idea de la selección se aplica a las razas de animales.
En su búsqueda desenfrenada de la perfección, los nazis harán todo lo posible para mejorarlos según sus fantasías. Los nazis estaban obsesionados con la selección animal. Intentaban hacerla de una forma sistemática. ¿Cómo trabajarán los nazis para crear animales perfectos a sus ojos? ¿Cómo querrán reinventar el reino animal? En plena Segunda Guerra Mundial, en un momento en el que 3 millones de seres humanos encuentran la muerte en los campos, se desarrolla un proyecto secreto en la Checoslovaquia anexionada: la creación del caballo ideal. Abril de 1945. Nos encontramos en Hostau, en la frontera entre Alemania y Checoslovaquia. En esta pequeña localidad tranquila y sin historia se oculta uno de los últimos tesoros de Hitler. Era una especie de paraíso para caballos. Una de las mayores concentraciones de caballos pura sangre, perfectamente amaestrados. En el acaballadero de Hostau, 300 purasangres espléndidos. Encontramos también una docena de potros extrañamente marcados con la letra H. El coronel de la Wehrmacht, Hubert Rudowski, está a cargo del criadero. Unos días antes de la caída del Reich, el coronel hará todo lo posible para salvar sus valiosos caballos. Aceptará donarlos al ejército estadounidense por miedo a que los soviéticos se los lleven primero. Ya había ocurrido con anterioridad que al Ejército Rojo no le interesasen tanto los caballos como la comida. La mayoría se convirtieron en comida para los soldados. ¿Por qué un plan de rescate tal para simples caballos en un momento en el que los hombres continúan muriendo en el frente? ¿Qué tipo de experimentación llevaban a cabo los alemanes en este acaballadero perdido en las colinas de Bohemia? Como en el caso de los hombres, una de las respuestas está, por supuesto, en la raza de los caballos. En Hostau se han reunido los últimos representantes de una de las líneas más prestigiosas de purasangres, el emblema del antiguo imperio austrohúngaro: los lipizanos. El caballo lipizano es el caballo imperial de la corte austríaca desde hace cerca de 400 años. Cuando coronaban a su emperador en Budapest, este montaba un caballo lipizano. Antes de la guerra, 500.000 de lipizanos estaban diseminados por los acaballaderos de Austria, Checoslovaquia y los Balcanes. A lo largo de 1942, Hitler ordena recuperarlos todos en secreto, por las buenas o por la fuerza, y los reúne en un solo lugar: Hostau. Lo que Hitler intentaba hacer era apropiarse de la raza lipizana, de todos los ejemplares, y poseerla, que fuese suya, porque esos caballos encarnaban la pureza racial. Blanco, austríaco, joya imperial. El lipizano representa la raza superior a ojos de Hitler. A imagen del ario con el que siempre ha soñado. Para entretenimiento de los altos dignatarios del Reich, muy lejos de los centros de exterminio que se construyeron en Polonia, se organizan desfiles ecuestres en Hostau, en plena Segunda Guerra Mundial. Pero los proyectos de los nazis no se limitan a esto. Se sienten tentados a crear una raza superior de caballos para ser los mejores en el frente. Este animal es, en efecto, un elemento esencial de la guerra. A pesar de la imagen de una Segunda Guerra Mundial muy mecanizada, la Wehrmacht utilizó el doble de caballos durante este conflicto que entre el 14 y el 18, básicamente para entregar víveres y municiones. Alemania utilizó aproximadamente 2,7 millones de caballos durante la Segunda Guerra Mundial. Muy pocos de ellos sobrevivieron. Las condiciones eran muy duras. Algunos murieron en combate, otros de hambre. El índice de supervivencia no era muy alto. Frente a esta hecatombe, el caballista jefe del régimen, Gustav Rau, recibe la encomienda de seleccionar a los mejores caballos y sustituir a los que mueren en el frente.
Tenía que proporcionar al ejército 6.000 caballos al mes y quería ofrecerle lo que él llamaba das Ideales Soldatenfer, el caballo soldado ideal. Durante la guerra, Hitler en persona da carta blanca a Gustav Rau para hacer realidad su sueño del caballo perfecto. En Hostau, como en otros acaballaderos del Reich, el caballista jefe realiza también cruces experimentales, seleccionando los mejores lipizanos, pero también otras razas más resistentes. Quiere crear una nueva raza de caballos, perfectamente adaptada al ritmo infernal de la guerra. Buscaba un animal extremadamente robusto y resistente, con una dieta limitada a hierba y heno. El caballo debía poder sobrevivir a largos viajes. En el acaballadero nacen cada año un centenar de potros que son marcados con la letra H de Hostau. Pero sin un conocimiento genético real y por falta de tiempo, Gustav Rau no conseguirá hacer realidad su sueño. En cada caso, necesitas un año para ver los resultados de un nuevo cruce de razas. Él quería crear, pero solo tuvo 2 o 3 años durante la guerra, y eso es muy poco tiempo. La historia de los lipizanos de Hostau terminará bien, tanto para los hombres como para los animales. Pero no será ese el caso para todas las experiencias que llevaron a cabo los nazis en relación con los animales. Una de ellas llegará incluso a provocar la deportación y muerte de miles de polacos. Una auténtica masacre que implicará al número 2 del régimen, Hermann Göring. Göring era posiblemente el rostro más popular del nacionalsocialismo. El drogadicto, el gordo, la cara simpática de los nazis. Pero al mismo tiempo, era tan criminal como los demás. Göring en un discurso dirá: es cierto, somos unos bárbaros, pensamos con la sangre. Al comandante en jefe de la Luftwaffe, el ejército del aire alemán, siempre le ha gustado ser original en el seno del régimen nazi. En lo que respecta a los animales, Göring en un principio los ve como presas. Le apasionaba la caza. De hecho, fue nombrado Reichsjägermeister, responsable de caza del Reich. A Hitler y Himmler les disgustaba la caza. El futuro arquitecto de la solución final, Heinrich Himmler, llegará a decirle incluso a un cazador: ¿cómo podéis encontrar placer en disparar a unos pobres animales inocentes que pacen tranquilamente en las lindes del bosque? Pensándolo bien, es un asesinato puro y simple. Göring tenía una concepción completamente diferente de su actividad favorita. La caza debía conducir a proteger a los animales más vulnerables, para preservar la especie e intentar desarrollarla incluso más pura de lo que era. Su puesto de Reichsjägermeister, responsable de caza, le dio amplios poderes para ser muy draconiano al respecto y creó grandes reservas naturales para los animales. Göring no es el único que ama la caza. Comparte esta pasión con un tal Lutz Heck, director del Zoo de Berlín y miembro de las SS, el mismo que había transformado su zoo en un medio de propaganda para la ideología nazi. Ambos hombres comparten numerosas salidas de caza en las reservas naturales que Göring crea en Alemania. Lutz Heck y Hermann Göring establecen un fuerte vínculo del que ambos se benefician. Lutz Heck proporcionaba a Hermann Göring cachorros de león, nacidos en los zoos alemanes, en el Zoo de Berlín. Cuando crecían y se volvían demasiado peligrosos, Lutz Heck los devolvía de nuevo al zoo y le ofrecía un cachorro nuevo. En el transcurso de una de sus cacerías, Lutz Heck convence a Göring para ir más allá. Le habla de las investigaciones que ya ha comenzado y que podrían revolucionar el reino animal. Tenía la idea de que se podía recrear una naturaleza ideal en la que el ser humano ideal
viviría una vida ideal. Ambos hombres descubren entonces que tienen un objetivo común, y varios años más tarde alcanzarán su fin, cuyo precio será una gran masacre. 22 de junio de 1941, Hitler decide atacar por sorpresa a la Unión Soviética. En unos días, el Reich se anexiona lo que le resta de Polonia. Pero en la frontera de la actual Bielorrusia, el ejército alemán se detiene en un bosque, el de Bialowieza. Los pueblos polacos de las proximidades son incendiados para obligar a sus habitantes a marcharse. Quienes se refugien en el bosque correrán una suerte más triste todavía. Durante meses, los alemanes peinarán el bosque de Bialowieza para despejar la región de toda presencia humana. Los recalcitrantes serán deportados violentamente, incluso asesinados. La deportación del pueblo polaco se ejecutó con un nivel de brutalidad tal que costó la vida a miles de personas. Numerosos en la región, los judíos que se arriesgan a adentrarse en el bosque serán masacrados por los Einsatzgruppen. Son grupos especiales de ejecución que asesinarán a más de 1,5 millones de personas en el frente del este. Lo que me sorprende es que una de las primeras zonas en las que se llevó a cabo esta práctica, que ahora vemos como el comienzo de lo que conocemos como Holocausto o Shoah, fue en el bosque de Bialowieza. ¿Por qué tal brutalidad para evacuar el bosque de Bialowieza? ¿Cómo recuperarán los nazis este lugar excepcional para llevar a cabo una de sus locuras más sorprendentes? Devolver la vida a una especie prehistórica muy agresiva que debería encarnar la fuerza nazi. El Luro. En la retaguardia, 2 hombres supervisan toda la operación, Hermann Göring y Lutz Heck. Este bosque es el lugar en el que, desde hace tiempo, sueñan cumplir su proyecto común. Es, en efecto, único en Europa. El bosque de Bialowieza es hoy, y lo era entonces, el único bosque virgen de Europa Central. Era una extensión enorme de bosque primigenio que no había sido explotado ni cultivado y en el que vivían un buen número de especies animales que ya habían desaparecido del resto de Europa. El bosque de Bialowieza alberga los últimos bisontes de Europa, linces y, por supuesto, lobos. Todos ellos animales adorados por los nazis. Ese otoño de 1941 toda presencia humana ha sido erradicada. Y Bialowieza aparece por fin tal y como era milenios atrás. Los nazis consideraban que la naturaleza había sido degradada por la civilización. Por lo tanto, había que devolverla a su estado anterior. En este bosque devuelto a su pureza original, Hermann Göring podrá remontarse a las raíces mitológicas de la identidad aria. Los primeros cazadores germánicos. Algunos ideólogos del movimiento nazi sostenían que el pueblo germánico, el pueblo alemán, era en su origen un pueblo de cazadores. Se idealizaban como cazadores, y sus compañeros eran los animales que habían habitado los bosques del norte de Europa en la época primitiva. Para Göring, la caza es un medio de volver a sus orígenes arios, según la más pura ideología nazi. Es un combate noble que exige un adversario excepcional, un animal digno de medirse a él. Junto a su hermano Heinz, Lutz Heck trabaja en el proyecto desde mediados de los años 20. Este animal quiere que sea el Uro, un bovino prehistórico que los hombres pintaban ya en las cuevas de Lascaux. Un animal de una agresividad inigualable.
El uro no era el tipo de animal al que se podía ordeñar todos los días. Se trataba de una criatura cuyas características eran absolutamente salvajes, y para ellos representaba el ideal de la naturaleza. Julio César habla de ellos, los describe como toros tan grandes como elefantes y con una fuerza hercúlea, de modo que era un animal que impresionaba al que lo veía. El animal mítico de los nazis, el uro, desapareció hace más de 3 siglos. Lutz Heck y su hermano Heinz, director del Zoo de Múnich, intentarán revivirlo. En su laboratorio del Zoo de Berlín, estudian hasta la más mínima fuente disponible y comparan la escasa información de que disponen con los bovinos modernos. Sostenían que los genes de ese uro primitivo tenían que estar en sus descendientes domesticados, el ganado, de modo que seleccionaban razas que se parecían al uro superficialmente. Desde nuestro punto de vista actual, esto parece pseudociencia. Pero a finales de la década de 1930, Lutz Heck creía que estaba muy cerca de su objetivo, de resucitar esta especie extinta. Una característica en particular interesa a los investigadores: la agresividad. Ante todo, quieren crear al animal supremo, un nuevo símbolo para el nazismo. Lo que los hermanos Heck querían crear era un animal que fuese verdaderamente peligroso. Seleccionaron animales feroces, así que los animales que produjeron eran muy agresivos. Entusiasmado con el proyecto, Goering concede a los hermanos Heck un presupuesto casi ilimitado para seleccionar por todo el mundo los mejores descendientes del luro. Lutz Heck, financiado por el partido nazi, recorrió toda Europa y Sudamérica. Buscó por todas partes especímenes que individualmente tuviesen alguna de las cualidades que había imaginado en los uros. Desde el toro corso al bisonte de América, los especímenes más interesantes son enviados al Zoo de Berlín. En 1938, tras 12 años de experiencias y cruces, Lutz Heck está en disposición, por fin, de presentar el uro resucitado a Goering. Entusiasmados, los dos hombres deciden poner en libertad al animal en un territorio salvaje, en el que habrían vivido sus antepasados arios. El bosque de Bialowieza, que pronto estará virgen de seres humanos. Finales de 1941, medio centenar de esos monstruos son liberados en la naturaleza. Con el comienzo de las derrotas alemanas en 1942, Goering no tendrá tiempo de disfrutar de su nuevo campo de juegos. Nadie sabe con certeza qué ocurrió con los uros de Bialowieza. Pero los rumores que corren sobre ellos son fundamentalmente aciagos. No creo que sea difícil de entender por qué, una vez terminada la guerra, nadie quería a aquellos animales allí. Eran un símbolo de opresión, pero también los mataron porque eran animales grandes, se podían comer, y la gente se moría de hambre, así que esa es la explicación. Los escasos especímenes conservados en el Zoo de Múnich, no obstante, tuvieron descendencia. En 2009, en el marco de un programa de conservación de especies, el criador Derek Goh adquirirá 13. A primera vista, los uros recreados no parecen muy diferentes de nuestras vacas. Tienen, sin embargo, la fiereza que tanto amaban los nazis. Eran muy agresivos. No podías caminar por los campos con esos animales. Algunos, cuando me acercaba a la verja de entrada, venían hacia mí con la intención de matarme. Así que ya no los tenemos. Los nazis se propusieron reinventar una naturaleza violenta y feroz, fiel a sus fantasías. En este caso manipularon más que protegieron a los animales para servir a su siniestra ideología.
No debemos confundir su actitud hacia el reino animal y tomarla como benigna o positiva en general, porque estaban dispuestos, a su manera pseudocientífica, a intervenir sin piedad para intentar modificar y controlar el mundo animal. La fascinación de los nazis por el reino animal es muy real. Los animales ocupan un lugar aparte, mucho más respetado que aquellos a quienes denominan infrahumanos. Pero los nazis solo amaban a los animales que podían controlar. Las leyes de protección de 1933, por otra parte, no resistieron al esfuerzo de guerra. Los nazis utilizaron a los animales para inventar un mundo agresivo, dominado por la obsesión de la pureza racial. Como intentaron hacer con toda la humanidad.